más grande del país, conectada al sistema interconectado nacional y evitando la emisión de 198.000 toneladas de dióxido de carbono. Estás escuchando Blue Radio. Han pasado casi 2 años desde que el reconocido miembro de la banda de rock paisa 3 de Corazón, de la cual hoy no pertenece porque fue sacado y líder de la barra Los del Sur de Atlético Nacional, Felipe Muñoz, se vio envuelto en un lío legal con su expareja por presuntamente haberle suministrado una píldora para que ella abortara sin su consentimiento en un jugo. Durante la audiencia de segunda instancia llevada a cabo en la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, tanto Felipe Muñoz como su equipo legal conocieron que 3 magistrados determinaron que el fallo en primera instancia que lo absolvía de responsabilidad en este caso debía ser revocada. Así las cosas, el tribunal tiene 10 días hábiles para emitir la condena que debería pagar Felipe Muñoz por su responsabilidad y la comisión del delito de aborto sin consentimiento, ante lo que el abogado explicó que buscará que no se cumpla dentro de un centro penitenciario, sino en su vivienda. Además, Duque también explicó que aún queda un recurso legal que van a interponer una vez se conozca la condena. Por su parte, tanto Felipe como su equipo pues afirmaron que también respetan la decisión de la Sala Penal. ...903, van 7 asaltos con el mismo modus operandi este año a restaurantes, bares en Bogotá, mismos ladrones, o por lo menos misma forma de delinquir. Se acercan hombres en moto con supuestamente pistolas o revólveres, no se sabe si son de fogueo o si son de juguete o si son reales. Es mejor evitar el riesgo y lamentablemente entregar las pertenencias. No hay ni un capturado, a pesar de los anuncios grandilocuentes que se hacen por parte de las autoridades. Vamos detrás de ellos, estamos listos, los tenemos identificados y no pasa nada. Y siguen robando. Felipe García. Sí, señor Ricardo, desafortunadamente los atracos no paran en Bogotá. El blanco de los delincuentes ahora son restaurantes, cervecerías y otros locales abiertos al público. Los últimos robos se registraron. El primero en un lugar conocido como Tributo Cervecero, una cervecería en Teusaquillo, en donde un ladrón en moto y armado con una pistola entró y les quitó celulares y billeteras a unas 10 personas que estaban en el lugar. Todo esto, Ricardo, quedó grabado en cámaras de seguridad. Otro ladrón se metió al coworking Celina en Chapinero y se robó computadores valorados en más de 10 millones de pesos, esto fingiendo que hablaba por un teléfono celular y ahí iba cogiendo pues los respectivos computadores para llevárselo. El mismo modus operandi, como usted mencionaba, de la cervecería se registró en la hamburguesería Pecado Capital en Usaquén hace un par de días y en la panadería Masa, recordemos, hace un par de semanas. En Abasto también, el restaurante donde los ladrones entraron por un reloj Rolex que terminó siendo un reloj réplica, pero pues el modus operandi, como usted mencionaba, se repite. También atracaron a los clientes de un Starbucks en la calle 116. Es más, ni la policía, Ricardo, se salva de los delincuentes, porque recordemos que ladrones también se robaron la camioneta del esquema de seguridad del general Álvaro Pico Malaver, vehículo que finalmente fue encontrado en Kennedy. Muy bien, Felipe, 9:05 minutos. Uno de estos robos en locales comerciales de los últimos días en Bogotá, los persiguen y como si nada siguen asaltando. Ocurrió el sábado anterior en la carrera 40 con calle 22. Eso es, padre, usted que conoce también Bogotá. Carrera 40, calle 22. Eso es... A ver, no, perdido. ¿Eso es cerca de Corferias? ¿Eso puede ser cerca al barrio El Recuerdo? ¿Eso es cerca al acueducto de Bogotá? No, hombre, ubíquese. No. Es que mire, no. Tributo Cervecero se llama el local comercial que fue víctima de este hurto el sábado pasado. Camila Franco es una de las víctimas de estos ladrones. Camila, buenos días y lamentamos el hecho ocurrido el sábado anterior. Hola, buenos días, Ricardo. Sí, estamos más o menos ubicados, queda cerca a Corferias, Tributo Cervecero. Sí, señor, sí, el local queda ubicado exactamente en diagonal a Corferias. Diagonal por a toda Corferias. la 40. Camila, ¿a qué horas los robaron? El robo en la cervecería ocurrió aproximadamente a las 8:40 de la noche. 8:40 de la noche, ahí estamos viendo el video en nuestro canal de YouTube. ¿Cuántas personas había en el local en ese momento? En el video se logra evidenciar aproximadamente unas 6 personas en el local, 6 clientes. El robo fue hacia los clientes, no tanto hacia el establecimiento, sino más hacia los clientes. Sí. ¿Quiénes llegan a robarlos? ¿Usted qué recuerda de ese momento, de ese episodio? Ahí estamos viendo lamentablemente cómo los trabajadores de la cervecería salen a la puerta buscando algún tipo de pista de los ladrones. ¿Cómo ocurrió el robo?
El atracante entra al local con un arma, efectivamente no se sabe si es un arma de fogueo, un arma de juguete, pero pues como cualquier persona, ante cualquier delincuente que tenga un arma, uno no los va a enfrentar, no va a hacer absolutamente nada, sino uno simplemente se resigna a entregarle las cosas. La verdad es que esa zona que está ahí ubicada Corferias, sí estamos con mucho miedo los comerciantes porque ya han ocurrido 2 robos en la zona en la misma modalidad. Camila, pero primero, ¿usted era cliente o usted es dueña de la cervecería? No señor, yo soy una comerciante de la zona, yo tengo también un negocio que está a la vuelta de la cervecería, el cual también fue afectado porque hace más o menos 15 días hubo un robo también en mi negocio. Obviamente nosotros tenemos ahorita un grupo de apoyo de todos los comerciantes, entonces yo soy comerciante de la zona. Sí. Camila, me dice, ¿era un solo ladrón, un solo asaltante que llega con una supuesta arma de fuego? Sí, es un solo asaltante y tiene a su cómplice en la parte de afuera esperándolo en una moto. En moto, el mismo modus operandi de todos los asaltos. ¿A usted qué le robaron, Camila? No, a nosotros también entraron a robar a los clientes. Sí, entraron a robar a los clientes. Claro, pero en la Sí, cervecería, señor. ¿qué le robaron el sábado? En la cervecería tengo entendido que solo robaron a los clientes pues los bolsos, los celulares, sus pertenencias. Pero entonces ubiquémonos, como para jugar ajedrez. Usted no estaba en la cervecería. No señor, yo soy comerciante. Usted es víctima de otro robo en la zona hace 15 días. Sí, señor, exactamente. Sí. Y cuénteme entonces cómo fue su robo, por favor. El robo de nosotros somos un restaurante. En la tarde entró una familia extranjera. A los 10 minutos de haber entró una persona sospechosa, simplemente entró como si nada al restaurante, sacó un arma y le robó a una sola persona había mucha cantidad de dinero en el bolso de la persona. Salió corriendo con el arma y efectivamente también había una moto esperándolo en la parte de afuera. Sí, ¿qué tan común, Camila, usted que tiene negocio allí en esa zona de Bogotá, son este tipo de robos? Porque los comerciantes, hemos entendido, han hecho una especie de alianza intentando hacerle frente a la delincuencia. ¿Qué tan habitual son estos tipos de robos con 2 cómplices o 2 hombres, uno de ellos esperando haciendo guardia en moto? Pues últimamente ha sido como así seguido, se presenta cada 15, cada 20 días y pues nosotros como comerciantes sí pedimos ayuda para que pues tener un refuerzo de la policía, ya que en esa zona hay muchos restaurantes, hay mucho bar, hay muchos hoteles y pues obviamente digamos nosotros que somos del gremio de la noche, del gremio de los bares, nosotros estamos abiertos prácticamente hasta las 2, 3 de la mañana. Hay veces tenemos acompañamiento de la policía, pero únicamente hasta las 9 de la noche. Entonces después de 9 de la noche a 2 de la mañana quedamos ahí es donde completamente roban. Inseguros. Camila, ¿cómo se llama su restaurante? El mío se llama Primates. Primates. ¿Y vende cervecita después de las 9 de la noche? Sí, en el día del restaurante nosotros vendemos cerveza prácticamente después de las 5 de la tarde. Sí, Primates. ¿Qué tanto han bajado las ventas en Primates por esta oleada de inseguridad en Corferias? Yo siento que es no solo en mi negocio, sino por toda la zona. Sí. La gente obviamente queda con ese sinsabor, queda asustados porque uno no sabe en qué momento pueden llegar los ladrones a entrar a interrumpir en los negocios, ¿sí? A robarlos a ellos. No, por supuesto. Entonces creo que sí ha afectado bastante. Camila, gracias por contarnos la historia del robo en su restaurante en Primates y que las ventas vuelvan a aumentar, vuelvan a crecer. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. El concejal Óscar Ramírez Baos de Bogotá está haciendo una propuesta que ha generado controversia. Propone eventualmente la militarización de la ciudad. Concejal, buenos días. Ricardo, muy buenos días, un saludo especial para todos los oyentes. ¿Esa militarización sería para toda la ciudad o para las zonas en las que hay mayores dificultades en materia de inseguridad? Es una pregunta que nosotros le hacemos hoy al secretario de Seguridad, ¿cuál va a ser el método para evaluar los sitios donde más ocurre el delito? Nosotros tenemos aquí en Bogotá 60 barrios identificados que podría ser el comienzo para esa intervención territorial. Usted bien escucha los casos a las personas que han robado. El modus operandi de los ladrones es que le perdieron el miedo a la cámara
le perdieron el miedo a entrar a cualquier establecimiento comercial y saben que pueden utilizar el factor sorpresa para cometer el crimen. La idea nuestra y la solicitud expresa es militaricemos la ciudad de Bogotá, unos patrullajes específicos. Yo le pregunto a los ciudadanos, si usted está en un local y ve que están unos patrullajes continuos por parte de la policía militar, si no se mejora la percepción de seguridad. Es que lo que pasa hoy es muy grave, nadie puede estar tranquilo en ningún local comercial porque los ladrones y los bandidos están a sus anchas. Sí, concejal, pero esa militarización serviría más como un efecto disuasivo, porque usted sabe que los militares pues no están para atender ese tema concretamente de seguridad, en lo que tiene que ver con inseguridad urbana. Claro, y lo hemos especificado de esa manera. Lo que nosotros necesitamos es presencia policial. Mira, aquí hay muchísimas personas que hace muchos años no los atracan, pero si usted le pregunta, ¿se siente seguro en la ciudad de Bogotá?, le dice que no. ¿Por qué pasa eso? Porque uno siente que no hay presencia policial. El ladrón, el bandido está a sus anchas, como se los he manifestado, porque no hay control territorial de la policía en muchas zonas de la ciudad. Usted encuentra que los establecimientos de comercio hoy tienen dos problemas. Están sometidos a la extorsión y sus clientes están sometidos a los hurtos, entrando los ladrones como lo están haciendo. Miren, el tema de la extorsión está creciendo al 73% en la ciudad de Bogotá, por favor, 73%. ¿Qué pasa cuando crece la extorsión? Es que la policía, los ciudadanos han perdido el control del territorio. Cuando una persona entra a una peluquería, a una cervecería, a un restaurante a extorsionar, es porque saben que en ese lugar a esa hora no hay presencia de la policía, porque saben que lo pueden hacer y que no pasa nada. Por eso ese patrullaje es disuasivo para mejorar la percepción de seguridad, indudablemente acompañado de una acción efectiva de la policía en términos de allanamientos, en pegarle a las rentas criminales. En Bogotá todos saben dónde venden los celulares robados, dónde se venden las autopartes robadas, todos los vecinos saben en qué calle de su barrio venden el vicio, todo el mundo lo sabe. Imposible que no podamos hacer una intervención territorial de características Le distintas. perdieron, Señor. No, le perdieron el miedo a la cámara, si usted tiene toda la razón. Ahí están los videos en los que salen los asaltantes sin ningún tipo de máscara ni nada, simplemente de Ricardo, frente. es que antes al menos se tomaban la molestia de entrar con tapabocas, hoy entran sin ningún problema, el cómplice se queda afuera en la moto, muestran la placa. Nosotros no podemos pretender que la ciudad cambie en materia de seguridad si seguimos haciendo lo mismo de hace 20 años, por eso la propuesta mía es: militaricemos la ciudad, hagamos cosas distintas para esperar resultados distintos. Miren, aquí, solamente en la localidad de Kennedy, al lado de Corabastos, El Amparo, María Paz, El Llanito, sabemos que hay presencia de la banda Satanás, de la banda Camilo, que la banda Los Costeños, de todas las bandas transnacionales. ¿Qué hay que hacer? Intervenir. Todo el mundo sabe dónde concurre el delito. Ahora bien, muy difícil para la situación económica que vive el país. Ahora, los comerciantes no pueden tener una terraza, que es un sitio agradable para que los clientes puedan venir a los negocios, porque los roban. Y cuando los roban a los clientes, por la tarde pasa el que los vacuna, el que los extorsiona, o sea, el mundo al revés. Los bandidos a sus anchas y todos los ciudadanos con miedo. Pues hay que sacar la policía militar, hay que militarizar la ciudad. 9:15, una propuesta que no está exenta de controversia, y usted lo sabe, concejal Ramírez Bados, muchas gracias. Muy amable y un saludo especial. Es muy triste que en esta ciudad lo único seguro es que a la gente le van a atracar. Crisis del presupuesto que cobra pues otra cabeza, la de Claudia Marcela Numa, directora general de presupuesto, funcionaria técnica con más de 15 años de experiencia y a quien despidió el propio presidente Gustavo Petro por cuenta del polémico decreto de liquidación del mismo de este año 2024, por la falta de detalle, por la falta de destinación específica sobre 12.5 billones de pesos del presupuesto de inversión en transporte que tiene en vilo la ejecución presupuestal del gobierno. En ascuas, un centenar de proyectos como el Metro de Bogotá, el Metro Ligero de Medellín, Transmilenio de Soacha, el Túnel del Toyo en Antioquia, la vía Popayán-Isnos y docenas de vías no concesionadas en el país, es decir, donde ni siquiera está la mano de privados en sitios tan remotos como Guaviare, Catatumbo, Mocoa o la Alta Guajira. 13 billones atrapados en la dimensión desconocida, de los cuales 7,5 billones son para la ANI, 3.2 billones para el Invías y 2 billones para sistemas masivos de transporte, pero que de todas maneras siguen allí atrapados y sin poder girarse a nadie, y por eso también cobra la cabeza de la directora de presupuesto.
¿Por qué se va el secretario de Cultura de Medellín? Eso fue lo que explicó el alcalde Federico Gutiérrez en Mañanas Blue. Me parece que cuando yo hablé con él y yo le ofrecí la Secretaría de Cultura, luego de habérselo ofrecido a 5 personas más del sector cultural que no pudieron estar por razones laborales en otros espacios, yo le digo a él que asuma ese reto. Él es una persona que es magíster en políticas públicas, conoce el sector popular en términos culturales, no es experto en todo y por eso le pone un equipo grande de subsecretarios, un equipo importante de gente que sabe mucho más de otros temas importantes dentro de la Secretaría, como el tema de bibliotecas y otros, pero esta persona da unas declaraciones de una conversación que jamás existió. Ese fue el reclamo que le hice y por eso se va. Como dice uno por ahí, se sacó solo y las declaraciones sí son desafortunadas y además le voy a decir una cosa, Néstor. Son sobre todo desafortunadas frente a un sector cultura que sí viene siendo aporreado durante muchos años, pero que por supuesto había que tomar ya esa decisión. Sigan la entrevista completa en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Luis Alberto Monsalvo Géneco, electo 2 veces gobernador del departamento del Cesar y ahora condenado por la Corte Suprema de Justicia por corrupto. Su pecado, haberse metido con la comida de los niños de su departamento, direccionando un contrato por más de 17.000 millones de pesos a una empresa que no cumplía con los requisitos para prestar el servicio del PAE. La jugada contractual, que para la Corte no fue casualidad, lo llevó desde la gobernación a hacer estudios previos inadecuados, a exigir requisitos que solamente podía cumplir el Consorcio de Alimentación Escolar A Salvo 2015, que fue el que terminó favorecido y que terminó aumentando el costo unitario de la ración de comida, como fue el caso del kilo de hígado, que es el más escandaloso porque le cobraron a 65.000 pesos al Estado, cuando en el mercado la misma cantidad costaba solo 14.000 pesos. Así se robaron la comida de los niños en las zonas rurales y urbanas del departamento del Cesar, y es por lo que él aspira a una pena cercana a los 15 años de cárcel. Así se lo hizo saber a la Corte Suprema de Justicia, que va a anunciar en marzo de este año cuántos años finalmente va a tener que pagar de prisión. Segundos, vamos con las noticias del mundo. Hay un informe muy duro de Naciones Unidas sobre la inseguridad alimentaria en Venezuela y sobre cómo los famosos y tristemente recordados CLAP siguen siendo un instrumento de dominación política del régimen de Nicolás Maduro. Vamos a hablar en segundos de el aumento exponencial en la llegada de colombianos a España. Antes, Luis Ernesto, ¿le gusta la idea de sacar a las calles a la policía militar en Bogotá? Pues mire, Ricardo, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué puede hacer un soldado con un fusil en una zona, digamos, de un restaurante si llega unos ladrones a robar? ¿Qué entrenamiento tiene ese soldado? El entrenamiento que tiene el soldado es para operaciones militares, donde legítimamente en materia de seguridad nacional puede disparar a matar. Eso no lo puede hacer en Bogotá. ¿Cuál es el riesgo de utilizar armas largas como un fusil, por ejemplo, para una intervención? El entrenamiento de captura, pues, de un soldado es totalmente distinto al que tiene un policía. Entonces, yo creo que el remedio puede ser peor que la enfermedad si lo hacemos como lo plantea el concejal Baos, que es muy juicioso en temas de seguridad, pero que creo que aquí no acierta. La policía militar o el ejército lo que pueden hacer es apoyar en labores donde no tengan contacto directo con la ciudadanía, pero que libere personal de la Policía Nacional, por ejemplo, custodiando lugares estratégicos donde haya policía, y entonces eso libera a policías para que los policías hagan la labor de la policía, porque es que la labor del ejército no es el de seguridad ciudadana y aprehensión. Esa diferenciación no es menor y hay que tener mucho cuidado. Daniel, ¿le gusta la idea de apoyarnos en la policía militar para reforzar la seguridad en Bogotá? No, Ricardo, no me gusta. Yo siempre lo he dicho, los patrullajes militares en las calles no son efectivos para combatir la criminalidad, no tienen funciones de policía, no pueden hacer capturas, no llevan el armamento necesario, no están regulados por el uso proporcional de la fuerza como está, digamos, regulado el actuar de la policía, los procedimientos policiales. Y el ejército, en particular la Brigada 3 en Bogotá, cumple una labor muy importante de protección perimetral de la ciudad, de protección, como decía antes, del páramo de Sumapaz en el debate anterior, de protección de las entradas de Bogotá, de las entradas y salidas, pero no para patrullar las calles de la ciudad. Se corren grandes riesgos, puede generar una sensación
que a mí no me parece muy obvia de seguridad, pero puede generar en algunos ciudadanos una sensación de que hay alguien ahí patrullando con armas largas y que pues pueden combatir los criminales, pero a la hora de la verdad ellos no pueden, digamos, tomar las acciones de captura, requisas, incautaciones, etcétera, que hace la policía de cada ciudad. Entonces no me gusta, me parece muy riesgoso. Puede ser una salida efectista, pero es muy riesgosa y no funciona mucho, y hay evaluaciones, lo cito acá, hay evaluaciones de impacto que muestran que la militarización de las ciudades, de los patrullajes militares, no mejoran los índices de seguridad de la ciudad. María Consuelo, ¿le gusta la idea de sacar la PM famosa, la Policía Militar, a las calles de Bogotá? No, yo creo que yo estoy más en la línea de Luis Ernesto y de acuerdo con Daniel, en que el contacto con la ciudadanía debe dejársele a la policía. Pero lo que sí puede la Policía Militar es apoyar en temas de cuidar infraestructura estratégica para la ciudad. Y le cuento la experiencia que tuvimos cuando se estaba generando mucho vandalismo en torno a los patios de Transmilenio, por ejemplo. Pedimos el apoyo de la Policía Militar para que nos ayudaran en esos sitios estratégicos y liberar policía que está entrenada precisamente en temas de seguridad ciudadana para que estuvieran afuera. Pero si tenemos a los policías sentados en escritorios o cuidando infraestructura, pues el número de policías en la calle se reduce. Les pregunto una cosa, Andrés. ¿No es un factor de disuasión la presencia eventualmente de integrantes de la Policía Militar en algunos sitios estratégicos de la ciudad? ¿O podemos caer eventualmente en el efecto contrario? Sí, pues no, fíjese, Ricardo, que esa tal vez sería la única justificación, ¿no? Que la presencia por ahí de grupos de la Policía Militar, como recuerdo yo, era frecuente ver en Bogotá hace, qué sé yo, un par de décadas que patrullaban por ahí la Policía Militar y otros grupos militares. Si eso tuviera algún efecto disuasivo, la verdad yo no lo sé. Decía Daniel, que conoce muy bien este tema, que existen estudios que muestran que el impacto realmente no es muy poco, pero fíjese que yo sé que todos estamos desesperados por esto, pero entonces precisamente por el hecho de que estamos desesperados debíamos pensar en medidas no desesperadas, sino en medidas eficaces, y pensar, cuando estemos pensando en alternativas, pensar qué posibilidad tiene esta alternativa de ser eficaz. Entonces escuchaba yo al concejal y él decía cosas como estas muy acertadamente. Decía, es que todo el mundo sabe en Bogotá dónde se llevan a los elementos robados, los celulares, los computadores, las billeteras, etcétera. O por ejemplo decía, es que sabemos que hay presencia de bandas organizadas como el Tren de Aragua, etcétera, etcétera. ¿Para qué? ¿Qué hace al respecto la militarización? ¿Qué eficacia tiene? Nada. Lo que habría que hacer es intervenir, por ejemplo, esos lugares a los que el concejal se refiere, donde se sabe que se llevan los elementos robados, y desbaratar esas redes, o atacar con inteligencia, con investigación, etcétera, las estructuras criminales. Pero que haya unos soldados de la Policía Militar patrullando en las ciudades, con todo y bienvenido el efecto que eso tendría, tal vez disuasivo, no lo sé, no creo que vaya a atacar la raíz del problema. 9:25 minutos, Hugo Mario, estamos, permítame, en la transmisión de YouTube, viendo los videos de la forma en la que asaltan en Bogotá a todas horas. Eso, gracias, muy amables. Lo anuncio y lo quitan. Es que los videos delincuentes, de los asaltos, de los robos, en restaurantes, en bares, en cervecerías, en la calle, en Bogotá. Claro, Ricardo, es que el problema es que los delincuentes, los criminales, están armados hasta los dientes y la ciudadanía desarmada. Es decir, usted ya no se puede sentar en un bar, en un restaurante, porque con suerte termina de comer, con suerte llega vivo a la casa. 9:25, Hugo Mario me decía. Sí, Ricardo, que en Cali ya el batallón de policía militar hace presencia en las calles de la ciudad, está en las comunas. ¿Y ha funcionado? Está acompañando operativos de la Secretaría de Tránsito, de la Policía Nacional, porque aquí se venía presentando o se sigue presentando un fenómeno de azonadas contra la policía, de agresiones contra los agentes de tránsito que son uniformados desarmados, y entonces ha funcionado porque sirven como un elemento de disuasión, al menos para que los delincuentes y los ciudadanos intolerantes no agredan a policías. En Bucaramanga, Javier, ¿también ha funcionado o no ha funcionado la presencia militar en las calles? Ricardo, a medias, en las últimas 2 semanas se han presentado 5 asaltos donde aparecen los famosos
bandas de motoladrones, así como ocurre en Bogotá, en restaurantes y también en la vía pública, robándoles celulares a los ciudadanos que se encuentran en las esquinas o están caminando. Hay presencia de la policía, hay presencia de algunos soldados, sobre todo en la zona periférica de la ciudad, pero los ladrones siguen haciendo las suyas, sobre todo estas bandas de motoladrones. También en Barrancabermeja, esta semana se han presentado 3 casos similares, Ricardo, incluyendo restaurantes también. Más y más videos que estamos mostrándoles ahí en nuestro canal de YouTube. Que sigamos, Álvaro, con todas estas propuestas un poco ineficaces, que se sabe que no son aplicables. Entonces, drones, cámaras, militarizar. Sabemos lo que hay que hacer, y eso sí no se hace. Se sabe que hay que modificar las normas para evitar que los reincidentes vuelvan a la calle. Eso sí no lo hacen. Sabemos que necesitamos más policías. Eso vale plata, pero sabemos que se necesitan cárceles que funcionen. Y sabemos que necesitamos investigación, porque estas son las bandas. Eso no es con... Si esto fuera un pueblo chiquito, pues se copa el territorio con militares, pero pues en una ciudad de este tamaño eso es absurdo. Los militares sirven para hacer redadas como hacen en El Salvador, que capturan grupos de 50 en la calle, los meten a la cárcel y meses después les dan la oportunidad de defenderse. Aquí hay que hacer lo que sabemos que hay que hacer. Hay que ponerle plata, así como la guerra contra las guerrillas empezó a funcionar a principios de este siglo, cuando se le metió plata al ejército, hay que meterle plata a la policía. Se necesitan más policías y sobre todo se necesita investigación y cárcel. Eso vale mucho, pero lo increíble es que el tema se le va a dejar a un populista como Bukele, porque nadie está haciendo ofertas políticas serias a la ciudadanía, que es decirle a la ciudadanía: esto vale plata, nos toca invertir billones en cárceles, billones en más policías, nos toca modificar las normas de reincidencia, una cosa seria, porque todo el mundo jugando a darle la vuelta a lo que hay que hacer. 9:28 minutos, ahí hay una buena discusión a futuro, sobre todo para las elecciones del 26. Bueno, ahí están incluidos también los congresistas, está incluida toda la sociedad y todo el Estado colombiano. Ya regresamos, actualización de las noticias del mundo y los deportes en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Yo feliz de encontrarme con ustedes todos los días a esta hora. Gracias por estar allí en el canal, gracias por vernos, gracias por participar. Gracias por ser respetuosos y manifestar sus opiniones, sabiendo que son eso, opiniones, las nuestras y las de ustedes, y construimos tejido social. Me alegra saludarlos. Suscríbanse al canal, tú sabes. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habla sobre el déficit en el sector cultural. Esa evaluación es real, eso es parte del proceso y eso hizo parte de una declaración que se dio la semana pasada en el Consejo, en el análisis del sector cultura. Es un déficit que, por supuesto, se tienen que encontrar las fuentes de financiación. Es lo mismo en muchos otros sectores. Doloroso intercambio de comida a cambio de actividades sexuales. El uso de las cajas CLAP como herramienta de sometimiento político e ideológico entre los hallazgos de Naciones Unidas, que están a la vista de todo el mundo y que presidentes como el de Colombia no quieren ver con la dictadura de Venezuela. Desde Caracas, Santiago Martínez. Sí, Ricardo, mira, estuvo acá en Caracas por 2 semanas el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación. Él se llama Michel Fakhri y en la entrega de su informe final concluye que en Venezuela persisten los problemas para acceder a los alimentos, especialmente los grupos vulnerables, entiéndase, privados de libertad, niños y mujeres. Este representante de la ONU se reunió con distintas autoridades del gobierno local, regional y nacional, recorrió varios estados del país, fue a comunidades, se reunió con ONGs y concluyó que prácticamente buena parte de los venezolanos siguen pasando hambre. De hecho, explicando o detallando, Ricardo, lo que vio, pues sostuvo que acá en Venezuela se come menos en la porción y en veces al día, es decir, no todos pueden desayunar, almorzar y cenar, que incluso mujeres intercambian sexo por alimento y que las fallas de otros servicios públicos empeoran la situación alimentaria. La situación también se ve agravada por escasez de electricidad y el agua potable. Como resultado, las familias se ven obligadas a utilizar mecanismos negativos para hacer frente a la situación, así que ellos reducen el tamaño de las raciones o se saltan comidas o compran alimentos poco nutritivos. Algunas mujeres se ven
obligadas a intercambiar sexo por comida. Adicionalmente habló o se refirió a los CLAP, esta famosa bolsa de alimentos que entrega el gobierno en las comunidades más pobres. Sobre esto, el relator de la ONU reconoció que sí, que 7,5 millones de personas la reciben, que en un momento terminan siendo un salvavidas, aunque critica que no tenga gran valor nutricional y que además se use como herramienta política. El programa CLAP suscita cada vez más críticas, entre las que cabe citar la incoherencia en la entrega, la escasa frecuencia de suministro en zonas remotas, así como su falta de valor nutricional y calidad. He oído con frecuencia que se niegan las bolsas de CLAP a personas que se consideran críticas o que expresan opiniones políticas alternativas. Algunos beneficiarios sugieren que las bolsas CLAP son tratadas por las autoridades como una limosna caritativa y no como parte de la liberación del hambre. Agregaba este informe el relator de la ONU, Ricardo, que si bien Venezuela tiene muchas leyes progresistas sobre el tema alimentario, al final la falta de aplicación de estas leyes alienta un creciente sentimiento de decepción en los ciudadanos. Un informe, Ricardo, bastante duro, muy duro, sobre todo porque este representante de la ONU estuvo acá invitado con la aprobación del gobierno, que más o menos mantiene buena relación con Naciones Unidas, y por eso acaban de convocar, Ricardo, a una rueda de prensa al mediodía del canciller Iván Gil para responderle a este informe sobre la crisis alimentaria en Venezuela, y probablemente veamos en las próximas horas una nueva pelea entre el gobierno venezolano y Naciones Unidas. Ricardo. Previsible libreto, Santiago, lo tenemos absolutamente claro. 9:33, vamos a España. Se conocen las cifras de la población en ese país. Colombia y Venezuela, los que más aportan ciudadanos que hacen que incremente la población española. Enrique, ¿qué sabemos en particular de los colombianos? Bueno, pues en España somos ya 48.600.000 personas, según el censo conocido hoy por el Instituto Nacional de Estadística, y precisamente esos datos señalan que la población residente en este país ha alcanzado un máximo histórico. Durante el cuarto trimestre de 2023, las nacionalidades que más aportaron a este aumento fueron la colombiana con 42.600 llegadas, la venezolana con 27.300 y la marroquí con 25.800. En lo que se refiere a los datos globales de la población española, la comunidad más numerosa aquí en España sigue siendo la marroquí, que está en 893.000 personas. La tercera sería la colombiana, que tiene 453.911 habitantes. Es decir, es una de las que más crece. Destacan también la llegada de peruanos, de argentinos, hondureños y ecuatorianos, pero ninguna nacionalidad en el continente americano como la colombiana, que ha crecido en datos del último año en un 45%, Ricardo. Estás escuchando Blue Radio. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, habla sobre el déficit en el sector cultural. Esa evaluación es real, eso es parte del proceso y eso hizo parte de una declaración que se dio la semana pasada en el Consejo, en el análisis del sector cultura. Es un déficit que, por supuesto, se tienen que encontrar las fuentes de financiación. Es lo mismo en muchos otros sectores. Recuerda que el déficit en los programas sociales para este año son 2.8 billones de pesos, que por eso tiene que haber una administración bien de los recursos. Lo mismo en muchas otras entidades, y hace parte del ejercicio que se ha hecho, donde cada secretario va al Consejo de Medellín, muestra cómo recibe la ciudad y hacia dónde va. 9:35 a esta hora, la información deportiva en Mañanas Blue. Vamos a ir a la recta final. Nairo Quintana, Colombia, otra vez se levanta la bandera. Estas emociones de nuestro Nairo Quintana en Europa se retrasarán. El capo del Movistar Team, que iba dentro de 7 días a la carrera del Gran Camino en España, se contagió de COVID. No he podido salir a entrenar, terminé el Tour Colombia muy enfermo, que había cogido una gripa. Finalmente me hice la prueba del test de COVID y me salió positivo, así que me dio fuerte. Y bueno, pues ahora en la casa pasando tranquilo, pero también quiero comentarles que el regreso a Europa pues se retarda un poco hasta que se me vaya el coronavirus. Nairo a recuperarse, descanso y buena hidratación, y la competencia en Galicia pierde a una de sus estrellas a partir de este 22 de febrero. Autorizado, lá vem Morelos, ¡gol! ¡Dos Santos!
En Brasil, el protagonista Alfredo Morelos, el delantero colombiano, selló la victoria del Santos 1-0 ante el Sao Paulo por el campeonato paulista. El Búfalo marcó su primer gol con el equipo donde nació el Rey Pelé y lo hizo como visitante en el estadio Morumbi. Muy feliz, vamos por más, cada día más, vamos Santos, vamos. Vamos por más, dice, es la voz de Morelos y con el triunfo Santos es líder del Paulista. Y el colombiano, figura del equipo que ahora juega en la segunda división en Brasil. ¿Qué pasó con Borja? Atención porque se cayó Borja, cerró los ojos de Michelis lamentándose. Lo llamó al chico Agustín Ruberto. Esta es la otra cara de los goleadores colombianos en Sudamérica. La lesión de Miguel Ángel Borja, quien pidió el cambio al minuto 9 del segundo tiempo frente al Atlético Tucumán. Borja salió y ahora prende las alarmas pensando en el clásico frente a Boca Juniors el próximo 25 de febrero. Al llamado Colibrí le harán hoy pruebas para establecer si hay una lesión muscular grave. Al final, sin Borja en la cancha, River empató 0-0. En Colombia, Once Caldas con gol de Dairo Moreno derrotó 1-0 a Patriotas y quedó a 4 goles de superar la marca histórica de Sergio Galván como goleador del fútbol colombiano. Dairo llegó a 221 goles. Galván anotó 224. El análisis del triunfo del técnico del Once, Hernán Darío Herrera. Manejamos el partido, lo controlamos, hicimos buena posesión de balón. Hoy felicito a toda la hinchada del Once. Creo que la hinchada nos motivó mucho para buscar ese triunfo que lo necesitábamos y yo creo que también es bueno para resaltar con tanta necesidad que tenemos. Claro, ahora el Once Caldas es séptimo con 9 puntos, mientras que Patriotas es último con 2 unidades. El que cayó goleado fue Independiente Medellín 3-0 en su visita al Boyacá Chicó, el técnico del poderoso Alfredo Arias. Juego nos hizo falta y el juego es todo. Si jugás bien, tenés más chance de ganar. Si jugás mal, tenés más chance de perder. Nos faltó juego. Estamos en un momento que no nos salen las cosas, que nos castiga Tunja, rápido. el poderoso sufrió y el equipo ajedrezado logró su primer triunfo en la Liga Betplay 2024. Hoy, a propósito, la fecha 6 termina con los juegos Tolima Jaguares de Córdoba en Ibagué y América Bucaramanga en Cali. Y es día de Europa League. El Galatasaray turco con el colombiano Davinson Sánchez recibe al Sparta Praga. Su entrenador Okan Buruk. Final oynayacağız. Yine Avrupa Ligi yine bizim hedeflerimizden biri. La Europa League es uno de nuestros objetivos. Este año queremos ganar los 4 títulos. Realmente estamos centrados en alcanzar esta meta y necesitamos esa unidad de grupo para lograrlo. Y cuando mantengamos esa unidad, mostraremos cuán grande es el Galatasaray. Mientras que el Sporting Braga portugués de Cristian Borja, lateral de Selección Colombia, recibe al Karabakh de Azerbaiyán. Y nos ocupamos de la NBA. Here's Curry, wide open, 3 on the way, count it! First player in NBA history with 7 or more made threes in 4 consecutive games. Sí, histórica marca de Stephen Curry. Ustedes lo oían, 41 puntos y 9 triples para la estrella de los Warriors, que marca 7 o más triples en 4 partidos consecutivos de la NBA. Pese a la marca de Curry, los de Golden State cayeron 130-125 a manos de los Clippers de Los Ángeles. Y noticias al cierre. Fue cancelada la segunda etapa de la Vuelta a Andalucía, Ruta del Sol en España, otra vez por las protestas de los agricultores y la falta de guardia civil para cuidar a la caravana ciclística. Ahora James Rodríguez suena para ir a Argentina. El Banfield le abre la puerta al 10 colombiano, club donde James comenzó su camino en el fútbol internacional. Y atentos, ranking de selecciones de FIFA de febrero, y Colombia aparece en el top 20. El equipo nacional es 14º en el escalafón, que sigue comandado por Argentina, actual campeón del mundo. 9:40, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. El desenlace sorpresivo del escándalo, del lío de esta semana alrededor del presupuesto. El presidente Petro le pidió la renuncia a la directora del presupuesto del Ministerio de Hacienda, que era Claudia Marcela Numa. Estaba a cargo desde el año 2019, una mujer de eso que el presidente Petro llama tecnocracia sin legitimidad electoral.
El presidente Petro había dicho hace 24 horas en Santander que haber cambiado vigencias futuras de 13 billones y haber dejado en vilo más de 100 obras de infraestructura era culpa de funcionarios que estaban en su gobierno, pero que llegaron al cargo en gobiernos anteriores. Tal vez se refería a la directora del presupuesto, no la única cabeza que ha rodado, también cayó el director de planeación. Lo que hay en el fondo es quién toma la decisión, alrededor de 13 billones de pesos, para construir obras públicas, el metro de Bogotá o el túnel del Toyo, o carreteras 4G en diferentes regiones del país, o inclusive obras relacionadas con el sector educativo. Los empresarios liderados por el presidente del Consejo Gremial Nacional, Bruce McMaster, se reunieron con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a pedirle que envíe señales de tranquilidad a los inversionistas, y aunque el ambiente fue cordial, no hubo ningún acuerdo concreto más allá de una mesa de trabajo. Según McMaster, el gobierno es consciente de que se está generando una falta de confianza y que la confianza es fundamental para la inversión en un momento en que se necesita reactivar la economía. Y es que a la economía no le está yendo bien. De hecho, ayer el DANE informó que 2023 fue un año negativo para la industria y también para el comercio. Hoy va a revelar el panorama completo de lo que fue el 2023 y conoceremos el dato de crecimiento. Desde varios lugares le están pidiendo al gobierno que se mueva y busque la reactivación, incluso desde el Fondo Monetario Internacional, que en medio de esta coyuntura le sugirió al gobierno recortar el presupuesto de este 2024 porque hay incertidumbre sobre sus ingresos, y también invertir más precisamente en infraestructura. También desde la Cámara de Comercio Colomboamericana le pidieron al gobierno que se ponga la camiseta por la reactivación. El problema es que no está claro si el gobierno quiere o no quiere echarle gasolina a esas locomotoras. Varios organismos internacionales, en particular vinculados a la defensa de los derechos humanos, han hecho pronunciamientos en los últimos días en torno al proceso de elección de fiscal general de la Nación. El pronunciamiento más reciente es el de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el que, y esto lo leo textual, alienta a la Corte Suprema a concluir el proceso de selección de fiscal en el menor tiempo posible, argumentando que la selección de una persona titular de la Fiscalía asegura la independencia, la autonomía y la transición oportuna en esta entidad y previene el debilitamiento de la justicia. Al final de ese comunicado, la ONU hace un tímido llamado al Estado, luego lo individualiza y dice particularmente al gobierno a brindar las garantías para que la Corte Suprema de Justicia pueda concluir la selección de una nueva persona fiscal sin interferencias de ningún tipo, sin hacer alusión directa al asedio que hace una semana vivió el Palacio de Justicia. Este comunicado se suma a los emitidos recientemente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por la OEA, en los que también le piden a la Corte Suprema que elija con prontitud fiscal general. Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. Nueve de la mañana, 44 minutos. Actualizamos la información en Mañanas Blue. Como estaba previsto, no dio la cara el suspendido canciller Álvaro Leiva Durán. Lo hace su abogado en el inicio del juicio disciplinario en contra de Leiva, por haber cometido presuntamente irregularidades en la suspensión de la licitación para la expedición de pasaportes. Damián Landines. Sí, señor Ricardo, muy buenos días. Los saludo a esta hora desde la Procuraduría General de la Nación en el centro de Bogotá. Como usted lo decía, su abogado Jefferson Dueñas nos acaba de confirmar que el canciller Álvaro Leiva no asistirá a su juicio disciplinario en la Procuraduría por este caso de los pasaportes. A la diligencia se presenta la defensa, arranca ya en minutos a las 10 de la mañana. Recordemos por las irregularidades que se habrían presentado en esta licitación, una diligencia que se da 5 días después de que el gobierno finalmente acogió la suspensión de 3 meses impuesta contra el ministro Leiva y se oficializó la llegada del embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, como canciller encargado. Desde el 24 de enero salió la medida provisional, pero Leiva siguió en el cargo firmando decretos, contratos y nombramientos. La Procuraduría ha explicado que este juicio disciplinario para el canciller Leiva pues tiene la oportunidad de hacer descargos necesarios en su proceso y presentar las pruebas que tenga para desvirtuar las faltas disciplinarias. Recordemos que esas faltas fueron haber declarado
declarado desierta la licitación de los pasaportes sin haber tenido los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos, y por supuestamente decretar la urgencia manifiesta en medio de trámite contractual sin causas para tomar esta decisión. Ricardo. Pendientes, Damián, 9:46 minutos. Vamos a Tuluá, vamos al centro del Valle del Cauca. La Procuraduría confirmó lo que todos sospechábamos, y es que en la cárcel de esa ciudad estaban dadas las condiciones para que la banda La Inmaculada siguiera delinquiendo a sus anchas. No sirven las cámaras de seguridad, no hay mínimas condiciones, y por eso estos criminales mantuvieron sometida a la ciudad durante largos meses, incluso largos años. Hugo Mario, ¿qué más dice la Procuraduría? Ricardo, más del 70% de las cámaras de vigilancia de la cárcel de Tuluá, donde están recluidos varios cabecillas de la banda criminal La Inmaculada, están inservibles, de acuerdo a lo que logró establecer esta mañana la Procuraduría en ese penal. Más grave que eso, la cárcel no cuenta con muros altos y seguros en una amplia zona por donde los internos pueden ingresar armas, drogas y teléfonos celulares. El procurador delegado para los derechos humanos, Javier Sarmiento. De igual manera, se ha requerido a la USPEC en múltiples oportunidades solicitando los muros perimetrales que incluso conectan con el barrio La Inmaculada, y no ha sido construidos ni colocado ningún elemento de seguridad y protección para el establecimiento. La cárcel de Tuluá tampoco cuenta hoy con un sistema antiincendios, pese a que en junio de 2022 más de 50 reclusos murieron durante una conflagración en esa prisión. Hoy la Procuraduría se reúne también con alcaldes del Valle, donde delinquen la banda criminal La Inmaculada en esa zona del país, Ricardo. 9:48 minutos, a pesar de los anuncios del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, en el sentido de que no iban a subir las tarifas de la luz por cuenta del fenómeno del Niño, lo que está ocurriendo es completamente opuesto. En varias regiones de Colombia, y sobre todo, como siempre, en la costa Caribe, ¡ay, Dios! Alberto, el precio está disparado. Una cosa es lo que se dice, una cosa son los discursos y otra cosa es la realidad. Marcela Peña, ¿quién hace el estudio? Y es que los embalses siguen bajando en medio de la sequía, obligando a encender cada vez más las plantas a gas y carbón, lo que presiona el bolsillo de los hogares. Contrario a lo que dijo el ministro de Minas, Andrés Camacho, las tarifas de la luz no se quedaron quietas y están subiendo. Javier Bustos, investigador de Observadores Col, encontró evidencia de la disparada que vivieron algunos lugares del país en el primer mes del año. La energía, sobre todo en el Atlántico, subió 2.5%. El departamento del Atlántico subió 28 pesos en promedio para un estrato 4. Dice Bustos que en Antioquia el aumento fue de 10 pesos por kilovatio en el último mes, mientras que en Bogotá tuvimos una reducción de 5 pesos. Esto extraído de los datos que las propias compañías le envían a la Superintendencia de Servicios Públicos. Según XM, hoy el precio de la energía en la bolsa mayorista ya está bajando, está cerca de los 600 pesos por kilovatio. Sin embargo, esa rebaja tarda unas semanas en afectar las facturas de los usuarios finales, y el alivio puede perderse porque hay otros componentes que están subiendo. Por ejemplo, acuérdese de las cuentas pendientes de la pandemia, la famosa opción tarifaria. Sigue cerrada la vía entre Medellín y la costa por derrumbes, Héctor. Sí, señor, en el municipio de Don Matías, al norte del departamento de Antioquia, en esta vía que comunica al Bajo Cauca y hacia la ciudad de Cartagena, donde recordemos además que por la caída de una roca murió una mujer que se transportaba en un bus de servicio público y descendió de él sobre el kilómetro 30+50, sector Los Blanqueados, para observar este desprendimiento cuando cayó la roca. Lo que se advierte a esta hora por parte de la Policía de Carreteras es que no se ha podido hacer el levantamiento del cadáver, por lo que se está demorando la apertura de la vía. Por ahora, como rutas alternas, la vía Medellín-Puerto Berrío o Medellín-Urabá, Ricardo. 9:50 minutos, se conocen más detalles de la dolorosa muerte del pequeño Dylan Santiago, asesinado en la localidad de Usme hace algunos días, aquí en el sur de Bogotá. Felipe García. Sí, señor Ricardo, a Dylan Santiago Castro la ahogaron y su cuerpo fue movido del lugar del asesinato, afirma la Fiscalía esta mañana. El dictamen de medicina legal sobre la muerte del niño de 2 años en el sur de Bogotá indica que murió por encefalopatía hipóxica, que es que lo ahogaron, Ricardo, y es que con la investigación se pudo determinar que la muerte de Dylan Santiago Castro fue violenta y por lo tanto se investigará, como ya hemos mencionado, como un homicidio teniendo en cuenta el mecanismo de muerte. Están recolectando en este momento todas las evidencias para capturar a los
los responsables de este homicidio y se habla, Ricardo, de que son varias personas, no solo una, la que estaría detrás de este homicidio de este niño de apenas 2 añitos. Dice la fiscalía además que en el lugar donde se encontró la víctima no es el lugar donde el menor falleció, sino que sería una escena secundaria, por lo que el cuerpo de Dylan Santiago fue movido en varias oportunidades, esto para evitar que las autoridades lo encontraran. 9:50, de una terrible historia la que hay en torno al asesinato del pequeño Dylan Santiago Castro. La doctora Leonor Merchán es la directora de Fiscalías de Bogotá. Doctora Merchán, buenos días. Buenos días. La escucho lejos, doctora Merchán. ¿Usted se puede acercar al micrófono del teléfono, si fuera tan amable? Sí, buenos días. Ay, la escucho perfecto. Doctora Merchán, quiero preguntarle inicialmente por esa última parte de lo que nos dice Felipe aquí en el informe. ¿Podría haber varias personas involucradas en el homicidio del pequeño Dylan Santiago? ¿Hacia dónde apuntan las investigaciones? Bueno, lo primero, informar que la Fiscalía, digamos que inició la investigación cuando fue reportado el menor por desaparición. Se activa el mecanismo de búsqueda urgente y con el grupo de desaparecidos de la SIGIN iniciamos todas las labores propias de ese mecanismo de búsqueda urgente y es posterior a esta activación del mecanismo de búsqueda urgente donde desafortunadamente se encuentra el cuerpo ya del menor fallecido. Es importante pues resaltar acá que no es una escena de los hechos fácil, es una escena de los hechos muy amplia, son cultivos de papa bastante extensos, es una zona donde también cuenta con más de 10 lagunas esta finca y pues digamos que la residencia como tal del menor, su cercanía al pueblo de Usme por lo menos está a 45 minutos y con relación a otra vivienda de la casa estamos a 30 minutos a pie en línea recta, lo que ha dificultado un poco la recolección de elementos materiales probatorios, pero está destacado tanto el grupo de homicidios como desaparecidos de la SIGIN siguen apoyando la investigación bajo la coordinación y dirección de un fiscal destacado de la unidad élite de homicidios de la Dirección Seccional de Bogotá. Directora, el niño tenía muestras de descuido e incluso nos mencionaban los investigadores allí en el punto que fue encontrado en un lugar donde no lo habían asesinado, que es un segundo lugar. ¿Qué se sabe de la muerte entonces de este menor? ¿Cómo lo mataron o en dónde lo mataron? Bueno, hasta el momento lo que se ha establecido es que podría ser, como lo manifestaron, una escena secundaria, es decir, que el cuerpo su homicidio no ocurrió en el lugar donde fue encontrado. Se hizo una inspección al lugar de los hechos bastante amplia que cubría tanto la residencia del menor donde estaba allí con su madre y al parecer algunos de los trabajadores de la finca y asimismo el lugar o el terreno que fue un surco en medio del cultivo de papa donde fue hallado el cuerpo. Manejamos esas dos escenas y hicimos como una recolección de elementos materiales probatorios tanto en la residencia como en el lugar donde fue dejado el cuerpo. Doctora Leonor, ¿habría familiares involucrados en el asesinato de Dylan Santiago? ¿Esa es una línea de las investigaciones? En este momento manejamos varias hipótesis, no descartamos a ninguna de las personas que puedan ser vinculadas o de pronto responsables de estos hechos. Tenemos ya el dictamen preliminar, no es el final, es el dictamen pericial preliminar de medicina legal en el que pues definitivamente fue la manera de la muerte fue violenta, por eso lo investigamos como homicidio y frente a los responsables de este hecho no hemos descartado a ninguna persona. De aclarar también que no se ha vinculado penalmente por estos hechos, por la muerte del menor, a ninguna persona. ¿La mamá del niño tenía enemigos en la zona? Lo que sabemos es que la mamá había llegado hace poco tiempo a la zona, no tendría o no tenemos documentado en este momento algún enemigo de la mamá del niño. Ella había denunciado amenazas, ella venía del Tolima, 2 preguntas en una, venía del Tolima y había denunciado amenazas en el Tolima. Venía de Tolima, sí, de allá incluso vivieron el año pasado con quien sería el papá de Dylan y lo que tenía era una denuncia por violencia intrafamiliar en contra del papá del menor. Sí, doctora, la violencia intrafamiliar, doctora Merchán, de este hombre, del papá del niño, ¿era contra su esposa, su compañera sentimental o también contra el niño Dylan? Es un caso que adelantó la seccional Tolima. La información que se tiene es que era una violencia intrafamiliar únicamente donde la víctima era la compañera permanente en su momento, que es la mamá de Dylan. ¿Ella les comentó sobre amenazas que hubiera recibido?
en el momento en las indagaciones formales que ha dado, de las declaraciones juradas que ha rendido ante el fiscal de la unidad de vida, no ha manifestado amenazas. Es una historia terrible, dolorosa, que sabemos que la Fiscalía esclarecerá muy pronto para saber quiénes son los responsables de este terrible asesinato de un niño de apenas 2 años, de Dylan Santiago Castro. Doctora Merchan, muchas gracias por estos minutos. Con mucho gusto. Estás escuchando Blue Radio. Empezando 2024, se unieron Fasecolda y Adres para el mismo objetivo: evitar que unos vivos en las vías de Colombia sigan causando accidentes de tránsito sin tener SOAT o les sigan cobrando al SOAT accidentes y emergencias que no son causadas por problemas en las carreteras. La alianza quedó pactada con un convenio de cooperación e intercambio de información, que lo que significa es que van a cruzar las bases de datos y las alertas sobre esas irregularidades, sumado a la identificación y a la prevención de las operaciones que de manera fraudulenta le están cobrando al sistema de salud, como son los dobles cobros, las IPS fantasma o fachada. Al final, todas las estrategias que sirven para engañar al sistema y cobrarle al SOAT lo que no debería pagar, que es otra razón por la que se sigue desangrando el ya complicado sistema de salud en términos financieros. .57 The Economist, desde hace 17 años, una de las principales revistas, de las más prestigiosas del mundo. Les digo, desde hace 17 años adelanta un índice mundial de democracia. Colombia, en este ranking de este año, aparece en el puesto 55 de un total de 167 países en el grupo de democracias defectuosas. Silvia Carrasco, desde Londres. Sí, Ricardo, este índice, como decías tú, desde el año 2006, que lo produce la unidad de inteligencia del Economist. Y claro, lo que llama mucho la atención es que este es un año particular, porque es un año en el cual el 70% de la población del planeta va a elegir un nuevo cabeza del Estado, o sea, va a tener elecciones, y eso es impresionante que pase solamente en un año en el planeta. Entonces cae perfecto tener este ranking que se produce este año. Es un ranking que divide, que categoriza a 167 países en 5 ítems, en 5 categorías son las que miden. ¿Cuáles son el pluralismo y los procesos electorales? ¿Cuál es el funcionamiento del gobierno? ¿Cuál es la política de participación? ¿Cuál es la cultura política que tiene el país? ¿Y cuáles son las libertades civiles? Y claro, uno de las cosas que llama la atención de este año es que ocurre que el 92% de los países del mundo no viven en una democracia plena, o sea, solo el 8% de la población mundial está bajo una democracia plena. ¿Quiénes aparecen primeros en el índice? Los países nórdicos. Noruega hace 14 años que lidera el índice, y hay otros 5 países nórdicos que están entre los 10 primeros. Y claro, Europa Occidental aparece como la región más democrática del planeta, o sea, 72% de sus países son democracias plenas. Solo un país, que es Turquía, aparece en una categoría que se llama los regímenes autoritarios. ¿Qué es lo que hace este ranking? Después de evaluar todas esas categorías que les contaba antes, lo que hace es asignarle a cada país si es una democracia plena, si es una democracia defectuosa, si es un régimen híbrido o si es un régimen autoritario. Una cosa que llama mucho la atención es que de estos 17 años que se viene haciendo el índice, este es el año en que más baja, más débil aparece la democracia en el mundo, y particularmente porque América Latina es uno de los países que más cae, y cae por 8º año consecutivo. Y claro, también caen los países que están en guerra: Ucrania, Rusia, Azerbaiyán, con Armenia, que se entraron en guerra en septiembre pasado por Nagorno-Karabaj, la guerra civil de Sudán, la guerra de Israel en Gaza, porque ambas guerras ponen en riesgo la seguridad y la democracia de la región. Veamos rapidito qué es lo que dice de Colombia este índice. Lo que dice el índice es que Colombia está en el lugar 55,
¿Qué significa eso? Que está en la segunda de las categorías, en la categoría de las democracias defectuosas. Y ahí en esa segunda categoría la verdad es que está bastante abajo. Y dentro de América Latina está por debajo de Argentina, Brasil, Panamá, Jamaica, Chile, Costa Rica o Uruguay. Y de las 5 categorías en cuál es donde más mal le va a Colombia, dice que claro, la que más mal le va es en la cultura política del país, que solo marca, imagínate, los puntos son de 0 a 10 y ahí solo marca 3,75. ¿En cuál es donde mejor le va? Le va en los procesos electorales, que tiene 9,17 puntos. Ahí fíjate, ¿qué significa? Que se le pregunta a la gente cuando se le pregunta por la cultura política. La verdad es que se preguntan cosas que son bastante delicadas. Por ejemplo, si es que el país prefiere tener un líder fuerte que se salte lo que las decisiones del Parlamento, si es que el país de manera mayoritaria prefiere tener tiene la idea de que sería mejor manejado el país o por militares o por tecnócratas. También ahí esas son algunas de las percepciones que tiene la población que hacen que en esa categoría el país marque muy poco en democracia. Es lo que ocurre con